se la declara ciudad, en realidad Rosario seguía siendo físicamente un pueblito chiquito, pero con mucho movimiento, ya con un incipiente puerto, con mucha inmigración, bueno, años después tuvimos un ferrocarril muy importante, y a modo de, pensamos que en esa época se miraba mucho lo que pasaba en Europa, a modo de un boulevard parisino. Ahora lo van a ver mucho con esto de los Juegos Olímpicos, estamos todos mirando eso, bueno. Se diseña este boulevard, que tenía el nombre de Boulevard Santafesino, y justamente, fíjense que el boulevard termina en lo que es un parque, muy a lo parisino, un gran boulevard terminando en un gran espacio verde. Fotografía de una, que eran las residencias. Y lo que yo quiero que ustedes noten, para hacer después esta comparación que les había dicho, miren lo que es el ingreso. Tiene patio a los dos costados, tiene patio atrás y tiene salida a calle Alvear. Se dan una idea de las dimensiones del terreno, es enorme. Y quien adquiere este terreno para su residencia fue el señor Eloy Palacios. ¿Qué pasó? Eloy se enferma. Contrae lo que se conocía en esa época como pulmonía doble, sería como una neumonía muy grande, y imagínense la importancia de este señor, que esta noticia salió en el diario La Capital, y ahí decía que los médicos habían aconsejado a la familia de Eloy que tenía que estar descansando en absoluto silencio, lo más tranquilo posible, por lo cual se hacía que el tranvía a caballo que pasaba por la entrada de su casa aminore la marcha cuando pasaba por la casa de Eloy. Se dice la nieve, acá no tenemos nieve, por eso esa forma. Y a su vez, originalmente se hacían con lajas, con pedazos de pizarra. Pero si la vemos así parece que, ¿no? Bueno, se construye el edificio para el colegio, allí al lado, y en los años 30, entre el año 31 y 32, se inaugura la iglesia, dedicada a Nuestra Señora de la Misericordia, donde volvemos, es un proyecto de los, que estaba por ahí creo la firma, de los hermanos Micheletti, Tito y José Micheletti. Los Micheletti han sido, y al día de hoy es una empresa que sigue funcionando, que han construido medio Rosario prácticamente, y se especializaron mucho en el tema de las iglesias. Prácticamente todas las iglesias de Rosario tienen el sello de los Micheletti. Yo les cuento que las iglesias románicas son iglesias bajas, pesadas visualmente, con grandes arcos, como este que vemos acá en la entrada, pero nos están, porque es interesante, están como escondiditos, sí, y son medio difíciles a veces si uno material de frente, mitad ladrillo, al estilo de los edificios ingleses, pero acá tenemos por ejemplo una mansarda francesa. Y después tenemos decoraciones que son como conchas marinas, que nos remiten quizás a Santiago de Compostela. Algo que se repite mucho sobre el bulevar, que estas grandes mansiones se han ido transformando en el tiempo con el uso, ¿sí? Porque justamente por el tamaño que tienen, porque los descendientes de estas familias después ya no les interesó vivir en esas casas, porque aunque las veamos enormes, preciosas, no eran tan cómodas. O sea, sí, gran salón y demás, pero las cocinitas eran así, o sea, todo lo que ustedes piensen que eran áreas del servicio eran incómodas. Y comenzaron a aparecer otro tipo de construcciones sobre el bulevar con otras comodidades, ejemplo la comercial, que tenía calefacción. Hubo una oleada anterior de gente que vio la oportunidad de lo que era Rosario y que tenía su dinero, tenía su capital y que vinieron a invertir acá. Y en especial un gran grupo de italianos, genoveses, que tenían el puerto de Génova, y lo que hacían justamente era importar muchos productos que después vendían acá donde no había nada. Ustedes piensen que
prácticamente en aquellas épocas no había industrias en la Argentina, mucho menos en Rosario. Que es cuando uno camina por acá por el centro y ve los árboles, las palmeras, es una imagen muy particular. De hecho, en esa época del año nos podemos dar cuenta de que esto fue totalmente planificado, porque si ustedes miran las especies que están en el paseo central, están todas verdes, todas con hojas, y las que están en las veredas están peladitas. Esto la naturaleza no lo hace, no te agrupa especies. El histórico pino de San Luis. ¿Y por qué está acá? Porque básicamente este pino, las rejas, las ventanas, es muy distinta. Miren las dimensiones que tiene, ¿no? Bueno, la vamos a comparar con otra y ustedes me van a decir si es el mismo estilo o no. La misma familia las dos casas. Sí, eran de la misma familia.